Bueno, hola a todos, soy Lupe Batallán, soy escritora argentina, tengo 25 años, escribo sobre aborto, eutanasia, obviamente la postura en contra, ¿no? Y también ahora voy a sacar dentro de poquito un libro en contra de la pornografía, la prostitución y la cultura de la hipersexualización. Así que mi recorrido viene un poco más desde el lado de la militancia de las ideas políticas. Pero bueno, la verdad es que me hablaron para traerles hoy un poco mi testimonio. Yo generalmente no suelo hablar de mi testimonio de conversión, porque yo fui atea hasta los 22, me convertí hace 3 años, o sea, soy realmente muy nuevita en la fe. Antes era completamente atea ni bautizada, o sea, yo me bauticé porque empecé a creer y me bauticé en el 2020. Todo contexto de pandemia y demás. Pero bueno, nada, como que tal vez un poco este recorrido en la fe. Bueno, cuando uno cree en Dios, ¿no? Se da cuenta de que las cosas no son casualidad realmente. Pero tal vez a simple vista pareciera que no tiene mucho que ver, o por lo menos a mí me pareció que no tenía mucho que ver con mi militancia. Yo empecé con todo este tema, yo era una persona totalmente apolítica, totalmente apolítica. Fui a uno de los colegios acá, el Nacional de Buenos Aires, soy egresada de ahí, es el colegio secundario. Nosotros en Argentina no tenemos secundario y preparatoria, tenemos todos juntos, colegio secundario, y después uno entra a la universidad. Y fui a uno de los mejores colegios de Latinoamérica, a ese nivel público. Se entra por un examen, por 10 exámenes en un año, después un curso de ingreso, orden de méritos, de todos los que entramos éramos los alumnos 10. Tiene un muy, muy buen nivel académico, excelente. De acá se han egresado presidentes, jueces varios de la Corte Suprema, distintos fueros, militares, premios Nobel, o sea, 3 de los 5 premios Nobel que tiene la Argentina son egresados de Nacional de Buenos Aires. O sea, tiene una importancia intelectual y política muy grande. Y a pesar de que mis papás se conocieron haciendo política y todo, yo cuando entré vi como la peor cara de la política porque era como muy fea realmente. Así que a partir de ahí me distancié. Primer año, Guadalupe, 13 años, me distancié totalmente, no quería saber nada de la política en mi casa. No podían creer que a mí me decías política y decía, ay, me aburre, me voy. Y nada, terminé el colegio haciendo muchas olimpiadas, o sea, yo me ligué más que para el lado político, que es una de las metas importantes del colegio, para el lado académico. Entré a medicina, estaba en el segundo año, ya había cursado embriología y demás, y en el 2018 empieza el tema del aborto en mi país, el debate, el polémico debate. Y yo la verdad es que mi familia tiene... Mi familia, tanto mi mamá como mi papá han vivido historias de muchísima crueldad, muchísima, muchísima crueldad. Entre esas, a mi mamá, cuando se quedó embarazada a los 15 años, mamá clase media alta, padres universitarios, ¿ya? Quisieron obligarla a abortar a sus padres. Y mi mamá fue la primera en su familia que dijo que no iba a abortar. Así que eso fue obviamente un cambio tremendo en su vida. Mi mamá la echaron de su casa, tuvo que aprender a... Mi mamá no sabía ni lavar ropa, o sea, siempre hay una anécdota muy graciosa de que mi mamá la primera vez que trató de poner a lavar ropa, puso en la bacha de la cocina, la pileta de la cocina, puso un tapón, puso agua, puso la ropa, puso jabón en polvo y empezó a hacer así. O sea, a ese nivel. Mi mamá era la verdad, una persona muy inútil en los quehaceres de la casa y de pronto quedó sola, teniendo que valerse por sí misma a los 15 años, embarazada, sin trabajo, sin nada. Y bueno, ese fue mi hermano mayor. Entonces se imaginarán que el tema del aborto en mi familia tocó un montón. Y es algo que nosotros siempre tuvimos claro, no es que se ocultó ni nada por el estilo. Entonces cuando apareció el tema del aborto, a nivel público, en el debate público en Argentina, a mí me tocó muchísimo porque no solamente tenía que ver con mi mamá, sino que también tenía que ver con mi hermano mayor. O sea, se estaban discutiendo falsos derechos e importancias de las mismas historias que podrían haber sido la de mi mamá y la de mi hermano.
Dos personas a las que obviamente amo muchísimo. Así que, nada, obviamente no me quedo más que por un imperativo moral eh, meterme y empezar a hacer algo. En ese momento empecé en una ONG que hacía voluntariado de sábados. Es uno de los Frentes Jóvenes, uno de los 3 o 4 proyectos que tiene más o menos, que es Defensores de Mamás. Y nada, podríamos decir el típico voluntariado de ayuda a mujer vulnerable de sábados, ir a desayunar con ellos, llevarles talleres, qué sé yo. Tal vez los que estamos en el mundo como católico conocemos más ese tipo de voluntariados porque hay de ese estilo. Este para mí es más especial y más lindo, pero hay, ¿no? Y hablando así con los chicos de la ONG y demás, se fueron dando cuenta de que, primero, mi forma de pensar las cosas era muy crítica y muy informada. Y por más que a mí nadie me había venido a dar capacitaciones, yo sí tenía como un bagaje, ¿no? Cultural, y había estudiado el tema del aborto desde un enfoque que se parecía mucho al de la ONG, por eso terminé ahí, porque me gustaba. Pero por otro lado, yo era una atea totalmente neófita en todo lo que tuviera que ver con el catolicismo. Si vos me decías a mí que a los católicos les gustaba subirse a un elefante los domingos e irse a pasear en familia, yo te creía, pero no te creía y me peleaba con todo el mundo. No, te creía porque mi desconocimiento era tal que tipo, bueno, si les gusta eso, sí, sí, que lo hagan, da igual. En mi familia, mis papás son católicos, pero se volvieron practicantes en el último tiempo. Sí, era un catolicismo más light. No porque dejaron de creer y a nosotros nos educaron con los valores cristianos, pero no eran de los que van a misa, o sea, no había una práctica religiosa en la familia. Esto arrancó realmente en los últimos años. Entonces yo la verdad es que respetaba a la gente que creía, pero no lo entendía en lo absoluto. Yo decía, yo no entiendo, o sea, a mí yo no siento nada, porque hay gente que realmente lo siente a Dios, creo que eso es una gracia muy hermosa. Pero yo no siento que exista nada. Y acá les pido mucho respeto después en los comentarios y demás, porque yo sé que a la gente a veces le parece tan fácil juzgar esas cosas, ¿no? Pero yo tenía una gran duda desde muy chica, desde los 12, 13 años, cuando empecé a plantearme, bueno, ¿en qué creo, no? Porque yo veía que había gente en mi casa que creía. Y yo pensaba, bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Y todo el mundo me respondía, porque es consecuencia de la libertad. Y yo decía, no, pero eso es un impedimento para nosotros, que no tenemos la posibilidad de hacer cualquier cosa. Pero Dios tiene la posibilidad de hacer un escenario donde vos puedas ser libre y no exista el mal, si Él es todopoderoso. Y a mí nadie me respondía esa pregunta. Todo el mundo me respondía que por la libertad, que por la libertad, que por la libertad, y a mí eso no me satisfacía. Entonces, como yo no encontraba respuesta, era bueno, está bien. Si esto es así y esto no me convence, realmente no es que no me quiero, no quiero que me convenzan, no me convence, Dios no existe. O sea, no me parece lógico lo que me estás diciendo. Y así, bueno, nada, crecí, pasé el secundario, llegué a la universidad, me metí en el tema del aborto. Eh, Acá, bueno, mientras tanto, simultáneamente con todo esto de los debates y demás, eh, mejor dicho, del voluntariado empezaron a aparecer los debates, porque en la ONG se dieron cuenta, estábamos hambrientos del movimiento pro vida argentino de voceros, realmente nos hacían falta porque nos tomó como muy desprevenidos. Y nada, así fue como que una vez me mandaron a un debate porque no había nadie más que pudiera ir y yo tipo, bueno, por favor, si pueden buscar a otros, o sea, no te digo que no para no dejarte en banda, pero por favor busca a alguien más. Bueno, me mandaron, después me llamaron al Congreso argentino a hablar porque me vi un senador hablando. Después de eso vinieron un montón de debates más, medio que empecé a posicionarme un poquito como referente a nivel argentino, ¿no? Y de pronto había gente de otros países que miraba los debates que yo daba y demás. Eso fue 2018. En 2019 yo seguí trabajando con este tema porque me parecía que era muy importante y que no estaba suficientemente hablado, que tal vez como movimiento nos estábamos confiando mucho. Fue un año relativamente tranquilo el 2019, porque bueno, también era electoral, ¿no? Electoral, sí, 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 sí. Y nada, los años electorales acá suelen ser tranquilos. Nadie se la juega demasiado. Pero sí pasó que, por ejemplo, en el 2020, al haber ganado Alberto Fernández, que es parte, vale, sí,
ahora también, ¿no? Del kirchnerismo, el gobierno anterior, una de sus promesas de campaña directamente fue que si él ganaba iba a legalizar el aborto. Y nosotros sabíamos que si él ganaba nos cambiaba la composición del Congreso. Entonces, esa elección que se dio en el 2019, medio como que fue sentando las bases de las cosas que iban a cambiar. Y en ese contexto yo empecé a ver, yo en 2019 ya había decidido cambiarme de medicina, que hice 3 años, a periodismo. Y porque dije, bueno, nada, evidentemente tengo como una facilidad para comunicar y entiendo que esto ahora me está motivando muchísimo más, y creo que mi vocación es por este lado, así que me cambié a periodismo. Y en el 2020, no, fines de 2019, empecé para la ONG en la que estaba, ¿no? Escribir un material que me habían pedido de formación para los voluntarios, que iban a empezar a dar charlas en colegios, y estas charlas en los colegios con adolescentes pueden traer cualquier tipo de pregunta con respecto al aborto. Yo ahí ya era vocera estable, como de Frente Joven, y, y entonces dije, bueno, vamos a hacer un material que pueda responder cualquier duda que podría llegar a salir en el aula. Entregué el material, todo, qué sé yo, pero después seguí escribiendo, porque me di cuenta de que había cosas como más importantes. Ese material se podía ampliar, podía haber una versión chiquita de bolsillo, que no era tan de bolsillo, y podía haber una versión más larga. Y a medida que fui continuando me di cuenta de que era realmente una vileza que, que las cosas que nosotros conocíamos quedaran restringidas únicamente a los voluntarios de la ONG que iban a dar charlas. Es decir, ¿por qué esta información no la puede saber cualquiera? ¿No? ¿Por qué no la puede saber Doña Rosa si la necesita? Entonces se empezó a gestar en mí este deseo de convertir ese material en un libro, ¿no? En un libro que pudiera leer cualquiera, porque yo sabía que el 2020 se venía muy complicado y que la gente iba a necesitar mucha formación. Y eso todavía sin saber que se venía la pandemia, ¿no? Que complicó un montón de cosas, la formación, el activismo y demás. Pero bueno, nada, como que venía por ese lado. Y entonces a fines de 2019, vacaciones, creo que en enero del 2020 termino de escribir este libro. O sea, termino de cursar, rindo todo, pim, pum, pam, escribo el libro. Y mientras termino de escribir el libro, que encima en el medio primero iba a ser solamente por Amazon, después conseguimos fondos así haciendo colectas y no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, para publicar el libro en papel. Y en el medio me ofrecen una beca para estudiar en la Universidad Austral Derecho, que es la Universidad del Opus Dei acá. Mi mamá siempre había querido que yo tuviera una carrera universitaria, lo que yo estaba haciendo de periodismo era terciario hasta ese momento, me faltaba un año, no, era una tecnicatura de 2 años. Y dije, bueno, está bien, qué sé yo. Además, donde yo estaba estudiando periodismo es uno de los diarios más progresistas de Argentina, y de los más leídos. Es creo que el cuarto diario más leído, está entre los 4 más leídos, son La Nación, Clarín, Perfil y Página 12. Yo estaba en Perfil. Aprendí un montón de mi estancia ahí, la verdad. Lo elegí justamente porque era muy conocido y porque era de tinte progresista. Pero yo sabía que yo estaba becada ahí. Con la cantidad de viajes que empezaban a aparecer, posibles giras en 2020, qué sé yo, se me iba a hacer muy difícil, digamos, tratar de, ¿cómo se llama? Convivir con la beca, no perder materias. Yo dije, bueno, no, mejor prefiero cambiarme y empezar a estudiar en una institución que tal vez me tenga un poquito más de consideración por el trabajo que estoy haciendo, a la hora de, qué sé yo, no sé, becas o algo por el estilo. Así que me cambié al Austral, que era ideológicamente afín, ¿no? Y que ellos valoraban el trabajo que yo estaba haciendo. Y empecé a estudiar Derecho. Y bueno, nada, viene la pandemia. La verdad que la actuación del Austral en el contexto de pandemia fue muy bueno porque las clases no se interrumpieron realmente. O sea, fue agotador porque eran de pronto 5 horas de Zoom, todos los días. O sea, eso trae otros problemas, pero realmente el cronograma académico no se detuvo, como pasó en muchas universidades argentinas. Y nada, empecé a ver privado 1, privado 2 personas. Empecé el año tipo perfectamente. A mí siempre me había llamado mucho la atención la gente que creía en Dios.
no por el hecho de creer en Dios, sino por las consecuencias de creer en Dios. A mí, yo hace un par de años ya había leído a Martin Luther King, me fascinaba el hecho de que una persona fuera capaz de hacer o de decir todas esas cosas, de plantarse ante un contexto por el simple hecho de que creía en Dios. La verdad me generaba muchísima admiración. Ojo, yo pensaba, para mí es el amigo imaginario, puede ser perfectamente, o sea, me da igual, pero sí me sorprende, o sea, eso ni lo cuestionaba, no había una duda, pero me sorprendía lo que la gente era capaz de hacer por la fe. Entonces, bueno, ahí también como a lo largo del tiempo fueron apareciendo otros personajes que incluso trascendían, no era únicamente, bueno, el protestantismo, la Madre Teresa de Calcuta, Gandhi, ¿no? O sea, yo veo, hay un factor común en esta gente, y es que hay un fuego interno que los mueve por el simple hecho de que creen que existe algo que yo no creo que exista, pero no importa, ellos creen y hacen todo esto. Y entonces a mí eso me volaba la cabeza. Entonces, bueno, nada, volvemos al 2020. Yo estaba con esto del libro que ya había sido publicado, dando conferencias, bla, 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 tipo por Zoom, debates, demás, estudiando. Y se da, la Austral tiene un régimen, parece que le estoy haciendo chivo a todos, a Frente Joven, a la Austral, pero bueno, al Colegio Nacional de Buenos Aires. Pero bueno, hay cosas que hay que explicar porque no funcionan en todas partes igual. Tiene el sistema de quarters de Estados Unidos, por ejemplo, que son 2 meses de cursada, lo que es la Facultad de Derecho. 2 meses de cursada de materias intensivas, un mes de finales. 2 meses de cursadas, un mes de finales. 2 meses de cursadas, un mes de finales. Y vos cursás entre 3 y 4 materias por quarter, y después en ese mes de finales solés tener un final por semana y una semana que te queda libre por si tenés que ir a recuperatorio, por ejemplo. Yo, salvo el último final, que me coincidió con el debate del aborto en vacaciones, nunca fui a recuperatorio. Entonces siempre tenía esa semana libre. Y me dio que en un quarter me coincidieron filosofía, eh, muy bien dada, la verdad, con fundamentos del cristianismo, o sea, una noción de teología, de la cual yo no tenía ni idea, o sea, catecismo de la Iglesia Católica, yo les dije de vuelta, si a vos me decías que al católico le gustaba subirse a un elefante los fines de semana e irse a andar, y que eso era dogma, te lo creía, porque la verdad es que me importaba poco, pero lo desconocía más. Y privados, que es persona, ¿no? Y todo el fundamento, la dignidad humana, que el punto es la personalidad, bla, 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 bla. Entonces, digamos, como que vino un quarter fuerte. Y nada, yo estuve estudiando todo eso, qué sé yo, me hice muy amiga de un profesor que es numerario, que es teólogo bíblico, y nada, estaba así medio embolada, qué sé yo, me habían dado algunas cosas para leer, justo a principios de ese año me habían regalado Tratado de las Virtudes Cardinales de Piper, como que, nada, por distintas razones me venían llegando cosas del catolicismo, y le digo a este numerario de curiosa nada más, porque yo soy muy curiosa, o sea, la gente se ríe, pero a mí cualquier cosa me causa curiosidad y conseguía a Google buscar respuestas, ¿no? Y le digo, mira, ando con ganas de leer sobre esto, ¿no? O sea, tengo esta duda. Yo, cero intención de convertirme. O sea, yo no es que estaba buscando a Dios, no conscientemente, ¿no? O sea, Dios siempre sabe por dónde llegarte. Pero yo te curiosa, nada más. Le digo, tengo esta duda, no entiendo por qué, si Dios es todopoderoso, existe el mal, permite el mal, o sea, y le digo, y todas estas limitaciones, no sé qué, a mí dice, pero responder esto a mí no me satisface. Vos, que sos teólogo bíblico, ¿no tendrás tipo algo para leer de eso? Y me dice, sí, dame un minuto, espérame, no sé qué. Tardó como una semana, una cosa así. Y a los pocos días me dice, bueno, mira, tengo un grupo de sacerdotes muy, muy sabios que siempre me responden mis dudas. Entonces les fui a preguntar específicamente por esto y me pasaron esa tesis. Una tesis de como 30 páginas que habla del mal, cuyo nombre no me lo acuerdo. Y encima no tengo el autor y cambié el teléfono y me desapareció la tesis y así que no me la pidan. Y si la llegara a tener tampoco se las daría porque no todos nos convertimos de la misma manera. Dios sabe cómo llegarnos a cabo, ¿no? Así que no, después no vengan con el, ay, no, Lupe, yo vi tu video en no sé dónde y tengo una prima que se tiene que convertir. No, a tu prima Dios le va a llegar como le tenga que llegar. No es una receta mágica, no es las conversiones no son un remedio que se compra en la farmacia.
Pero bueno, no lo tengo, así que aunque lo tuviera, ¿no? Pero no lo tengo. Y bueno, me pasa esta tesis. Y esta tesis habla muchísimo del mal, ¿no? Pero una de las cosas que decía con respecto a lo que a mí me llamaba la atención es que sí, Dios es todopoderoso y puede hacer todo, pero hay cosas que tienen contradicciones intrínsecas y que por más que Dios las haga, no van a perdurar en el tiempo, por esa contradicción intrínseca que tienen. Y en mi cabeza fue como un clic. Y dije, claro, si el mal es la ausencia del bien, o sea, si el bien es A y la ausencia es no A, entonces es más que lógico que no pueda existir una realidad donde no exista el no A. Y parece una tontería, pero a mí eso me cambió la historia. De hecho, un par de años después, hablando con este mismo profesor, eh, él me dijo, lo que pasa es que vos necesitabas hacer el camino lógico para llegar a esa explicación de A a B. Y la gente a vos siempre te respondía de B a A. El camino de A a B es el que hace Santo Tomás de Aquino. Pero a vos todo el mundo te respondía de B a A, entonces vos nunca podías entender, no, la libertad, no sé qué, bla, 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 porque la gente te está hablando de la consecuencia y no de la causa. Pero bueno, nada, leo eso. Yo estaba justo en esta semana que era para o recuperar finales o de vacaciones. Y dije, no, bueno, me parece, inicialmente me pareció que tenía muchísimo sentido, pero yo soy una persona como muy crítica, que yo dije, le voy a dar tiempo. Y vamos viendo cómo evoluciona la cosa. Ahora estoy muy metida en el pacto ficcional de la tesis. En un par de días se me va a ocurrir cómo contrarrestarlo. Y empezaron a pasar los días y no se me ocurría. Y no solamente no se me ocurría, sino que a medida de que también iba pasando el tiempo me daba cuenta de que, además de que no se me ocurría y requería un esfuerzo intelectual muy grande, seguir como gastando energía en algo que no le veía respuesta, no estaba tan segura de querer encontrar una respuesta que dijera que eso no era verdad. Porque si había algo que en los últimos años sí le había envidiado tal vez mucho a la gente que creía, era esas seguridades que ellos tenían que yo no. Y no me refiero a la vida eterna, yo ni pensaba, o sea, yo no tenía ningún problema en decir, uno se muere y no existe nada después, te comen los gusanitos. Sino en esas certezas de que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Porque para mí, determinar que algo estaba bien o que algo estaba mal implicaba un esfuerzo intelectual y de voluntad volitivo muy grande. Un cuestionamiento constante de por qué esto está bien y por qué está mal y que no sé qué, bla, bla. Y además yo tenía un esquema de valores cristiano, ¿no? En el cual me habían educado con eso. Muchas de esas cosas las había puesto como a disputa a lo largo que iba creciendo, ¿no? En debate interno. Había decidido conservar algunas, otras no tanto. Pero más allá de eso, al final de todo, de esos imperativos de, bueno, ¿y por qué haces lo que haces? ¿Por qué es justo? ¿Y por qué es justo? ¿Por qué es lo correcto? ¿Y por qué es lo correcto? Porque es lo que está bien. Y vos como que podías hacer como un gran árbol, ¿no? Y al final del árbol, en las raíces, donde tienes que encontrar el porqué de todo, yo tuve un que enorme porque sí. Y yo vivía con ese porque sí. Y no me jodía tener ese gran enorme porque sí. Porque así es y ya está. Pero de pronto esta explicación venía a subsanar ese problema del porque sí, que siendo una persona tan crítica como soy, aunque me había acostumbrado a vivir con eso y no tenía problema, sí era molesto en algún punto llegar a un lugar donde sencillamente había que decir, bueno, esto es así. ¿Y por qué? Porque es así. Así que bueno, nada, dejó pasar un par de días y no sabría mucho cómo explicar, ¿no? Como que literalmente fue un par de días de decir tipo, bueno, si esto es así, ¿qué hago? Y me acuerdo que ahí vi unos videos de Clara Cuevas, que yo la seguí hace un tiempo, una mexicana evangelizadora digital, recomiendo seguirla, muy buen contenido. Y ahora gran amiga, ¿no? Pero nada, estaba viendo, me acuerdo, videos así que Clara hablaba de la oración,
Por otro lado dije, bueno, no, si esto es así como voy a leer tenía un Nuevo Testamento protestante que me habían regalado en la puerta del colegio en algún momento y que estaba guardado ahí en la biblioteca y dije tipo, bueno, vamos a empezar a leer esto. Me acuerdo empecé a leer ahí el Nuevo Testamento. Y tratando así de hacerme la idea de algo que me resultaba muy incómodo, muy, muy incómodo. Me acuerdo que veía los videos de cómo orar de Clara y un día dije, oh, voy a probar esto. Yo callada, no dije nada en mi casa. De hecho, me acuerdo que tenía el Nuevo Testamento ahí en la mesita de luz y me ponía a leerlo en mi cuarto. Y cada vez que entraba alguien, lo escondía. Debajo de la almohada, no sé qué. Me ponía otro libro arriba para que pareciera que estaba leyendo otra cosa, porque mi familia eran todos creyentes. Yo era la única que quedaba atea. Y yo no quería que nadie se fuera a ilusionar de algo que yo no estaba segura. Pues yo decía, mis viejos me van a ver leyendo el Nuevo Testamento y van a decir, se está por convertir, no sé qué. Se van a ilusionar. Y yo después no llego a hacer eso y se van a poner mal. Y no quiero generar eso. Así que yo, tipo, callada, nadie sabía de mi duda. Ni siquiera el profesor que me había pasado la tesis. Así que, nada, me acuerdo una vez que estaba así con esto de decir, bueno, si Dios existe, entonces tengo que rezar. ¿Y cómo se reza? Estar tipo acostada así, viste, en la cama, mirando el techo, con las manitos así, no, pero tipo pensando, bueno, ¿qué onda? ¿Te tengo que hablar ahora? Ponele que existís, ¿no? Tipo, además era eso, un esfuerzo mental. Ustedes imagínense que yo era como, si vos tuvieras una habitación, una silla y una persona sentada en esa silla, me hubiera encargado de tirarle ropa encima y hacerse de cuenta de que no existía. O sea, durante 22 años, o agarrar fotos, ¿no? Siempre donde está una persona, o recortar la foto. Entonces, había un vínculo muy roto, porque yo durante 22 años, toda explicación que pudiera remitir a Dios, yo la había reemplazado por otra cosa que no tenía nada que ver. Entonces, de pronto era tener que empezar a entablar un vínculo con alguien que para mí siempre había estado totalmente fuera. Eh, Así que, nada, me acuerdo de esa vez que dije, traté de rezar, me pareció que era muy incómodo, y al fin dije, bueno, para, no. Esto me parece, me da como, una sensación muy horrible, tipo, me siento incómoda, me siento ridícula, o sea, le estoy hablando al aire. Así que lo que voy a hacer es imaginar, además si piensan, yo recién imaginar, decía, o sea, en el fondo no me terminaba de creer las cosas, o todavía tenía esa duda, esa reticencia. Voy a tratar de ser consciente de que estás todo el día. No necesito hablarte porque vos ya sabés lo que hice en el día. Voy a tratar de ser consciente de que estás todo el día conmigo. Y entonces fue un esfuerzo mental de tratar de, a partir de ese momento, ser consciente de que Dios estaba todo el día conmigo. Que en el fondo creo que resultó mucho mejor, porque hay un montón de gente que reza, pero que después se olvida de que Dios está todo el día con ellos. Para mí, mi esfuerzo principal fue recordar que Dios me ve, me acompaña y está conmigo todo el tiempo. Y eso es algo que hoy se me hace mucho más fácil. Estoy disfrutando de algo y, y rápidamente puedo ser consciente de que Dios está disfrutando conmigo o de que Dios hizo eso para que yo lo disfrute. Pero bueno, esas son gracias. No es mérito mío, ¿no? Pero bueno, nada, me acuerdo que me puse en esas. Un tiempo después, a la primera persona a la que le conté fue a mi hermana menor, que es mi mejor amiga. Mi hermana se había convertido, mi hermana también era atea, éramos las dos ateas de la familia. Y se había convertido un año antes, razones completamente distintas. Y le dije, bueno, mira, Ani, tengo que hablar, después de un par de semanas, ¿no? Pasó como un mes, no sé si, Ani, tengo que hablar algo con vos. Me pasa esto, leí esto, me parece que sí, o sea, me parece, si esto es verdad y yo no encuentro forma de contrarrestarlo, entonces Dios existe, y si Dios existe, siento que no puedo seguir viviendo como si no existiera. O sea, tengo que ser coherente. Una cuestión de honestidad intelectual, nada más. Y me acuerdo que mi hermana me dijo, bueno, entonces tendré que bautizarte, si querés. Y no, yo le digo, bueno, ¿y qué tendría que hacer? Y me dice, y si crees que existe y querés ser coherente, tendrás que bautizarte. Y yo dije, y sí, ¿no? Entonces, más me acuerdo de una conversación muy graciosa con mi hermana, porque como mi hermana también había sido atea durante muchos años, mi hermana tiene 21. Mi hermana se había convertido un año antes que yo a los 22, entonces Ani tenía, que tiene 4 menos que yo, 18 a los 17.
O sea, también había sido lo suficientemente grande. Y nos empezamos a reír y compartir un poco estas experiencias. Yo igual dije, por favor, no le cuentes nada a nadie porque todavía quiero darme mi tiempo, ¿no? Le conté a mi familia como un mes y medio después. Y lo fui contando así muy a poquito. Pero le dije, me pasa esto que siento que le tengo que hablar, pero no sé cómo. Y me acuerdo que mi hermana, que es muy sabia, a pesar de que es más chica, me dice que cuando yo empecé a creer, fue muy gracioso porque me sentía como cuando sos chiquito y le decís a alguien, ¿querés ser mi mejor amigo? Y la persona te dice sí. Y vos le decís, bueno, ¿y cómo te llamas? Ah, me llamo Ana. Ah, bueno. ¿Y cuántos hermanos tenés? Ah, tengo 5 hermanos. Ah, ¿y qué edad tenés? No, y viste con esas preguntas reforzadas y tipo, y era como solamente la necesidad de estar ahí, tipo, de seguir esforzándose. Y básicamente lo que ella me decía es que ella se había sentido así, pero dijo como que, nada, vos esforzate y en algún punto sale. Y la verdad que fue un buen consejo porque vos te esforzás y con Dios en algún punto sale, porque Dios tiene la predisposición y solamente necesita que uno se esfuerce. Así que bueno, ahí me convertí, me bauticé un par de meses después, me convertí en septiembre del 2020, me bauticé el 21 de diciembre de ese mismo año. Tengo como por costumbre festejar siempre mi bautismo. Yo siempre digo, tengo 2 cumpleaños. El 10 de junio, que es el día que nací, y el 21 de diciembre, que es el día que me convertí en hija de Cristo, de Dios, mediante Cristo. Pero, o sea, esa es la importancia que tuvo en mi vida. Creo igual que el proceso de conversión no es una cosa que pasa en un momento y se acaba, sino que uno tiene distintos momentos de conversión a lo largo de toda su vida. O sea, la conversión es un proceso que se arranca en algún momento y que son circunstancias de profundización en la relación con Dios, ¿no? En la vida de fe. Eh, y la verdad que yo digo, bueno, eso arrancó ahí y yo no he parado de ver cómo Dios actúa en mi vida. Pero después sí tengo que hablar de mi conversión en general y te puedo decir, también tuve un periodo de conversión muy fuerte, una prueba de fe muy fuerte, un tiempo después, cuando corté con un novio que la verdad es que me hacía muchísimo daño, y yo me sentí muy mal, o sea, es una persona muy compleja, él dejó muy mal a mucha gente. Y, y yo terminé por cosas del laburo, pero bueno, lo de él había sido el detonante, con un cuadro de depresión diagnosticada. Yo al día de hoy sigo medicada por eso, por el cual también me retiré de las redes y demás, durante un año. Volví en agosto de este año. Y para mí ese periodo de estar con depresión no diagnosticada, o sea, todos los que han tenido depresión saben lo duro que es, ¿no? Pero de estar sufriendo terriblemente, pero decir, bueno, el sufrimiento solo vale si uno está atado a la cruz. Y mientras tanto haciendo terapia, todo, o sea, no porque una cosa esté peleada con la otra. Pero para mí eso sí fue como un momento de aprender a confiar muchísimo en Dios, ¿no? Porque cuando vos te levantás todas las mañanas y la verdad es que te querés morir, no te querés matar, te querés morir, porque sentís que el dolor que sentís es muy grande, realmente hay mucho respeto por Dios, ¿no? Y además una confianza muy grande en que el único que puede resolver tus problemas es Él. Y una confianza que se va gestando también a partir de autoimponerse a veces esas cosas porque uno no lo ve posible, o sea, uno no confía. Mejor dicho, confiar no es algo que vos estás convencido de que va a pasar, ¿no? Estás de acuerdo en que va a pasar. Te creo, o sea, te creo porque me parece que sí va a pasar. La confianza está cuando vos ves que no ves que va a pasar. No te parece que vaya a pasar y aún así decidís dar ese paso de confiar en el otro, porque el otro tiene razón. Y esto estar un constante repitiendo, tipo, bueno, Dios está repitiendo esto por algo, porque yo sé que me ama. Y yo sé que Él, si fuera por mí, no me dejaría sufrir ni un minuto de esto si no creyera que hay un sentido. Que esto es necesario y es importante para otra cosa, que no queda otro camino. Y la verdad eso me fortaleció muchísimo en la confianza. O sea, yo
en general, siempre a Dios me lo tomé con una postura bastante humilde, porque después de no creer durante 22 años, porque lógicamente te parecía que no existe, y después darte cuenta, así como un cachetazo a la realidad que sí existía, eso es una lección de humildad muy grande. Pero el sufrimiento también es una lección de humildad muy grande, porque a veces uno también, cuando está sufriendo, cree y se queja y no sé qué, y después dejas pasar el tiempo, y si vos te sostuviste agarrada a él, a Dios, te das cuenta de que él tenía razón. Y esa es otra lección de humildad muy grande. Entonces a mí eso, por ejemplo, me sirvió un montón para confiar en él, y me di cuenta que después vinieron un montón de cosas. De hecho, hace un mes murió mi hermano mayor. Y aunque no les voy a decir que duele menos la muerte, siento que esto también está haciendo de vuelta otro proceso de conversión muy grande, con una herramienta extra, que es que sé que todo lo que él hace tiene sentido. O sea, a pesar de que a mí me duela, a pesar de que yo circunstancialmente no entienda, lo que Dios hace siempre tiene sentido. Pero bueno, nada, básicamente eso es como mi conversión a esta parte. Les pido, por favor, mucho respeto con eso, porque para mí implica un montón abrirse en este sentido, porque Dios es para mí el amor de mi vida y lo más importante que tengo. Y me cuesta un montón, de hecho hace años que vengo diciendo no hablar de esto, porque a veces los que creemos en Dios nos olvidamos que creer en Dios es un privilegio. Es un privilegio que no nos es dado a todos. Y hay muchísima intolerancia religiosa. Ah, no, porque vos recién arrancas a creer. Ah, no, porque vos tal cosa. Ah, no, porque vos sos de otra religión. Ah, no, porque el ateo es un inmaduro emocional que no quiere creer. No, 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 no. La gente que cree es una privilegiada. Y la que se acerca, la que logra acercarse más a Dios es más privilegiada aún. Y hay un esfuerzo de nuestra parte, pero también hay una gracia que solamente puede otorgar Él. Y, y también no es algo donde los humanos, más que uno mismo, porque con Dios es una relación personal, podamos ser más que instrumentos. El que convierte es Dios, ¿no? O sea, como que creo que están todas estas cosas que a veces se nos escapan y hacen que no tratemos con el debido respeto los procesos de conversión de los demás. Así que, nada, yo fui como totalmente honesta, palabras más, palabras menos, ¿no? En lo que fue mi proceso de conversión. Les pido que no solamente respeten mi testimonio de conversión, que seguro que lo van a hacer, porque no dudo de sus corazones, buenas voluntades, y el que no lo sabía antes, nada, su entendimiento a partir de esto, de su caridad, pero sí también tenerlo en cuenta en los procesos de conversión o no conversión de los demás, ¿no? Entender que el que tiene el control de la barca, quiera uno, le deje uno o no, el control es Dios, el que otorga la conversión es Él, los momentos van a llegar, lo mejor que uno puede hacer para que otra persona se convierta es rezar mucho por Él, pero después confiar en el de arriba porque sabe lo que está haciendo, sabe cómo llegarle a la persona. O sea, a mí me llegó por el lado intelectual y por la curiosidad, porque soy una persona tremendamente curiosa. No me hubiera llegado de otra manera. E incluso lo pongo a revisión y digo, hasta no tenía sentido que tal vez yo creyera desde el principio, porque conociéndome con lo soberbia que soy a veces, o que puedo llegar a ser a pesar de que lucho constantemente con eso, o con la facilidad intelectual que tengo. Si yo hubiera creído desde el principio, probablemente trataría muy mal a la gente que no entiende por qué no se cree en Dios, porque para mí sería clarísimo, ¿no? Tal vez sería muy intolerante religiosamente. Pero como me tocó vivir de un lado las cosas y vivirlas de otras, como me tocó no entender genuinamente, creo que eso hace que pueda ser mejor cristiana. Así que, bueno, nada, en síntesis es eso, mi testimonio de conversión, y tal vez son estas últimas reflexiones las que me gustaría dejarles, porque me parece que es importante como cristianos que realmente empecemos a entender un poco, un poco más sentida la conversión, ¿no? No es algo que uno tiene porque tiene ganas, no es algo donde podamos entrometernos, no es algo que se nos viene dado a todos, al contrario, es un tesoro que no todos tenemos, y creo que justamente por eso hay que cuidarlo un montón,
y hay que poder mirar con verdadera caridad cristiana a quien todavía no tiene ese tesoro. Porque el que no tiene no está perdiendo una discusión, no está perdiendo la posibilidad de comulgar una vez, está perdiendo todo. O sea, cuando uno se convierte, te das cuenta que cuando pasas de no tener nada, 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 a tenerlo a él, te das cuenta de que todo lo anterior en tu vida era nada. Y esa gente no tiene nada actualmente. Entonces, nosotros que sí tenemos que tomar una postura de entender, de querer, de amar. No de enojarse, por más equivocada que pueda estar la persona. Incluso por más enojada que pueda estar con Dios. Pero esa persona actualmente no tiene nada.